medio incómodo así por Zoom. Eh, sí, habíamos hablado de que tenía que ser sobre sostenibilidad, pero creo que el término más correcto o el término que más podemos alcanzar es el tema bioclimático. La sostenibilidad es mucho más amplia, es mucho más complicada y para algunos, como para mí, es imposible, ¿verdad? O sea, sí es posible que yo trabaje con criterios bioclimáticos, sí es posible que yo trabaje con criterios económicos, pero la sostenibilidad implica un montón de cosas que después voy a comentarles. Entonces, voy a tratar de ser un poco más humilde con el alcance, ¿verdad? Puesto a que, como les digo, pues trata más sobre los aspectos que sí podemos controlar a esta escala de proyecto que sobre aquellos que son más fantasiosos, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos, compañeros, voy a ir muy rápido en esto, es que la sostenibilidad está de moda. O sea, todo es sostenible ahora, todo tiene que ser sostenible. Usted googlea y entonces se llena de imágenes así, que todo tiene que estar lleno de muros verdes y de techos verdes y de paneles solares y de eólicas y de huellas cero en carbono y un montón de otras cosas que en realidad como que se vuelven como un fetiche, se vuelven una moda y no se vuelven una cuestión necesaria para todos los proyectos. De hecho, algunos de los que vamos a ver hoy no tienen ningún panel solar y sin embargo son certificados con LEED Gold o tienen certificados de sostenibilidad, porque en realidad la sostenibilidad no es poner paneles solares o poner la última tecnología o construir todo de adobe. O sea, la sostenibilidad o lo bioclimático, que es lo que nosotros tenemos que procurar, porque tenemos un deber como profesionales de brindar espacios confortables y seguros, tiene más que ver con esos aspectos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente nos hemos vuelto una moda o que la arquitectura se tiene que ver así para que se considere sostenible, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos problemas, porque primero crean una confusión a nivel del ejercicio profesional y una confusión a nivel del aprendizaje, ¿verdad? O sea, qué podemos aprender o qué debemos enseñar con respecto a la sostenibilidad. Y uno de los problemas de esto es que eh, primero hacemos discursos vacíos que no demuestran nada, ¿verdad? Entonces empezamos a llenar las revisiones o las explicaciones de los proyectos con discursos que no significan absolutamente nada, con un montón de wiri wiri y poca evidencia, o sea, con despliegue de tecnología y despliegue de instrumentos y todo, pero con muy poca evidencia. Permítame que ahí está Francis, Alejandra y compañía están entrando ahorita. Bueno, no puedo estar agregando a gente a cada rato, por favor. Si ya no entraron, pues, ok. Eh, Disculpen, les decía que hemos llenado, y volvemos a las revisiones y volvemos un montón de cosas, solo con puro discurso, pero nada de aplicabilidad, nada de contextualización hacia el proyecto. Entonces ese es un problema. Y el segundo problema, o parte de esto es que empezamos a llenar los planos de detalles así que no significan absolutamente nada, que muestran grafiquitas, iconitos y un montón de cositas que en realidad no se aplican en el proyecto, que usted ve el producto final y no tiene nada que ver con estas ideas que están plasmadas. Entonces, la revisión que viene, que es sobre sostenibilidad, no, no precisa este tipo de cosas. De verdad, estas cosas no ayudan para que usted demuestre la sostenibilidad. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza, ese chip de la cabeza de que hacer iconitos y circulitos y gráficas y poner personitas y eso lo hace sostenible, o poner ventilación cruzada, suponer, mejor dicho, no poner, sino suponer ventilación cruzada, ya estuvo, ¿verdad? Eso no nos demuestra absolutamente nada. Lo segundo es que nosotros estamos confundidos, como les digo, hay una confusión muy grande entre profesionales y entre estudiantes sobre dónde estamos, ¿verdad? La pregunta es dónde estamos, porque aquí hay tres puntos o tres extremos de la situación. Hay un extremo en donde todo se puede y entonces empezamos a sugerir tecnologías imposibles al medio local o empezamos a sugerir materiales que no existen en el medio local porque el dinero no es un problema, pensamos nosotros, ¿verdad? En otro empezamos a decir que todo lo vamos a hacer con bambú, que todo lo vamos a hacer ¿cómo se llama? Adobe, con un montón de tecnologías muy locales, pero que solo aplican a contextos demasiado remotos en donde no hay otra opción. Y la otra, que creo yo que es la peor, es donde todo se recicla, ¿verdad? Que empezamos a llenar los espacios de pallets y de llantas y de un montón de otras cosas porque creemos que la sostenibilidad es reciclar sin contextualizar. Entonces, el gran problema de nosotros es que no nos ubicamos en uno de estos contextos, ¿verdad? Entonces, o nos vamos hacia un extremo donde les digo que todo creemos que lo tenemos que hacer con tecnologías
muy básicas, muy precarias, que son solo aplicables a contextos tan remotos que usted no puede llegar en carro ahí, o que usted no puede trasladar materiales, o que de repente las personas que están ahí no saben, ahí por favor, el micrófono, o personas que no saben construir de otra manera. Entonces nos basamos en esos ejemplos de Burkina Faso, o de Nigeria, o del Congo, ¿verdad? Alejadísimos de nuestra realidad, y pensamos que con eso podemos atacar los problemas que nos presenta un cliente, ¿verdad? Eso, como les digo, esto solo aplica a contextos muy, muy remotos, con tecnologías muy, muy básicas, en donde posiblemente el cliente no tenga otra opción que aceptar lo que les estamos proponiendo, pero no siempre es el caso. Como tampoco es el caso en donde nosotros decimos, bueno, es que yo quisiera que la estructura fuera de madera completamente, entonces quiero vigas de 16 metros de largo de madera, entonces eso obligaría a alguien a diseñar la tecnología, o a hacer una tecnología que permita estas vigas de estructura laminada como la que ven acá, que no existen en el medio local, ¿verdad? Entonces, tampoco estamos en un contexto en donde todo se puede, ¿verdad? No estamos ni en un contexto en donde todo, en donde todo es vernáculo, ni estamos en un contexto en donde todo se puede. Y eso es un problema, porque entonces tenemos que razonar sobre qué tipo de tecnología, y estoy hablando a nivel constructivo y a nivel de diseño, qué tipos de tecnologías son las más factibles para utilizar. No estamos ni en este contexto, ni en este contexto, y tampoco estamos en este contexto, que es que motivados por la culpa queremos hacer paredes de coladrillos que son de botellas llenas con bolsa de churros, y que tenemos que poner llantas en la cimentación porque el planeta se está yendo a pedazos. O sea, tampoco estamos en ese contexto, porque el momento que usted le proponga esto a un cliente que está alejado de esta cuestión, como la Iglesia Católica, como el gobierno, como un programa de vivienda, usted está casi diciendo el proyecto no va a ser para mí, ¿verdad? Y no se trata de que la sostenibilidad o lo bioclimático agarre cualquiera de estos tres puntos. Se trata de que uno se pregunte a dónde estoy en tecnología, a dónde estoy en contexto, a dónde estoy en clima, para poder razonar sobre cómo puedo hacer un proyecto con bioclimatismo. Pero entonces la presentación se basa en que podamos razonar en dónde estamos para poder solventar o desarrollar las estrategias encaminadas a resolver esos problemas específicos de dónde estamos, ¿verdad? Entonces, son básicamente 5 principios que yo voy a relatar a manera de explicación en proyectos. Y fíjense un poco los principios que debemos aplicar. O sea, son principios básicos, que no significa que voy a llenar el techo de paneles solares, o que voy a usar la tecnología más arrecha, perdón por la palabra, o que voy a tener que construir todo, incluso las camas, con adobe estabilizado. No, no significa nada de eso. Fíjense en las 5 cosas que estamos pidiendo. Primero que todo, es comprender la ecología del lugar. Y esto significa que el lugar en que nosotros estamos diseñando tiene un sistema natural. Hay un sistema que ya funciona de alguna manera, y ese sistema está compuesto por un tipo de vegetación, por un tipo de suelo, por un tipo de contexto, un tipo de clima. Entonces nosotros tenemos que comprender esas condiciones para adaptar el proyecto a esas condiciones. No vamos a adaptar el sitio a nuestro proyecto, es al revés, adaptamos el proyecto al sitio. Segundo, respetar la ubicación, y fíjense que ubicación ahí está como en itálico, porque la ubicación no solo es dónde está el lugar, sino es lo que hace único el lugar. Entonces, cuando yo hablo de respetar la ubicación, estamos hablando de que tenemos que ver procurado, o de que tenemos que ver materializado el contexto del lugar en la propuesta arquitectónica. Estamos desarrollando un proyecto en un ámbito rural, ¿verdad? En un ámbito quizá con un clima cálido más o menos seco. Eso se debe ver reflejado en la propuesta. Estamos desarrollando en un ambiente también en Olancho, pues Olancho tiene sus propias particularidades también. No estoy diciendo que construyamos como en el siglo XVI, porque no se trata de eso. Estoy diciendo que tenemos que reinterpretar las condiciones del contexto para materializar algo que se vea como que diga, esto es Gualaco del siglo XXI. O sea, se tiene que respetar la ubicación. Tercero, lo ecológico debe ser todo el proyecto, y el proyecto no es solo el edificio. El proyecto va más allá del edificio, el proyecto es todo el conjunto. Entonces estamos hablando tal vez de conjuntos pasivos o conjuntos eficientes, que vamos a estar viendo en algunas de las imágenes que voy a estar mostrando. Y las últimas dos, fíjense, diseñar para procurar el confort. Esa es una de las bases de la arquitectura.
sin entrar mucho en el rollo de bioclimatismo, del rollo de la sostenibilidad, estamos obligados a diseñar espacios en donde las personas se sientan cómodas. Si nosotros no podemos lograr ese ítem, es sencillamente, podemos lograr todos los demás, pero si no logramos ese, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Porque nos contratan para eso, de hecho. O terminamos haciendo los proyectos por eso, porque podemos garantizar que va a haber confort en el espacio. Y por último, el diseño debe ser eficiente. Entonces, ¿qué significa eficiencia? Eficiencia es en términos de recursos, y recursos es tiempo también. Si usted, por ejemplo, va con esa idea en la cabeza de que todo lo va a hacer con material con material terroso, adobe estabilizado, areque, todas esas cuestiones, piense cuánto tiempo se va a llevar industrializar eso. Piense cuánto tiempo va a llevar usted para capacitar a las personas que no saben ya construir con esas técnicas sobre el lugar. ¿Cuánto le va a costar al cliente poder llevarlo a cabo de esa manera? Piense también en la factibilidad constructiva y en el mantenimiento sobre todo. Nosotros a lo largo de estas asesorías les hemos estado aconsejando, ¿verdad? De que no hagan vigas canal, ¿verdad? Y no es porque no se puedan hacer, porque son posibles, pero incurren en un tipo de mantenimiento que no sería necesario si no hubiese esas vigas canal, ¿verdad? Además, hay que pensar aquí también en modulación, o sea, los espacios deben ser de alguna manera modulares para minimizar, en cierta manera, el desperdicio que se puede generar en obra, como también hacen que sean más armónicos, o sea, tiene un doble propósito al final, pero eso se basa en que el diseño sea eficiente. Entonces, ustedes en la investigación hicieron un cuadro de Gibboni, una tabla ciclocromática, ¿no? Algo así se llama la tabla, en donde tenían que cruzar la temperatura con la humedad relativa. Esto, esto les iba les iba a facilitar a ustedes que pudieran establecer en qué parte de esas zonas climáticas o de esas estrategias climáticas iban a estar. Cada uno de esos colores representaba un número, una posible gama, perdón, de estrategias que tenían que considerar sobre la ventilación, sobre la inercia térmica de los materiales, o sea, el catálogo de materiales que ustedes podían utilizar. También sobre las estrategias a nivel de conjunto. Entonces, si nuestro diseño a esta altura no tiene nada que ver con este cuadro, entonces estamos mal, porque sencillamente lo ignoramos. Solo estamos diciendo que somos sostenibles porque se nos da la gana, pero no lo estamos demostrando. Entonces, además, ustedes tenían que investigar el tema de la ventilación, es decir, las corrientes de viento, de dónde venían más, también para aplicarlo en la estrategia del diseño de ventanas. Si vamos a tratar de decirnos que somos preocupados por el ambiente o que estamos obsesionados con el bioclimatismo, entonces tenemos que mostrarlo en este tipo de cosas. En el diseño de las ventanas, en la orientación de las ventanas, en la orientación de los edificios, en el tipo de materiales utilizados, en el tipo de aislamiento térmico, etcétera, y etcétera. ¿Verdad? Entonces, estas cosas se tenían que ver, se tenían que visualizar. Por eso es que hemos estado pidiendo, no sé si se han dado cuenta, los cortes por fachada. De hecho, hasta incluso los cortes deberían demostrar la preocupación sobre la longitud de los aleros, sobre la longitud de los vanos, sobre el tema de los parasoles, sobre el tipo de climatización, sobre dónde están orientados los espacios de más circulación o los espacios de estancia. Todo eso tiene que conjugarse de manera integral en un proyecto, ¿verdad? Porque al final nosotros diseñamos para los picos, para los puntos máximos, los puntos en donde es más insoportable el clima, porque lo que procuramos, de nuevo, es el confort. Si aquí usted nota, podemos ver un diseño de parasoles ahí que evitan que el sol ingrese en gran medida a los espacios en las fechas más críticas, que son en verano, ¿verdad? O sea, dependiendo de dónde estemos, procurando que ingrese un poco el sol en épocas en donde hace más frío, ¿verdad? Pero entonces todo esto tiene un razonamiento y esto se tiene que demostrar de esta manera. Nosotros no vamos a demostrar lo bioclimático, lo sostenible, con diagramitas con el sol moviéndose como una chibolita. Pues eso no sirve en absolutamente nada. Entonces, son cosas que se tienen que evidenciar en el diseño. Y una clave para esto es pensar el edificio o el conjunto, mejor dicho, como un sistema. Pensar en cómo van a funcionar la circulación del viento, cómo vamos a enfriar el aire que ingresa al espacio, cómo vamos a hacer que la inercia térmica de los materiales no haga que el espacio se caliente, o cómo vamos a propiciar que ese aire caliente salga del edificio. Entonces son un montón de consideraciones que tienen que ver con el sistema en que estamos diseñando. No está diseñando usted un edificio o un conjunto de edificios, usted está diseñando un sistema. Entonces aquí hay un par de proyectos que voy a mostrar así a manera rápida.
Hay dos de esta firma que se llama TAR, que es Taller de Arquitectura, dos obras en este mismo valle que está a la par de un lago, que es el Valle de Bravo en México, clima tropical húmedo. En este en particular el terreno estaba en una serie, o lo cruzaban una serie de quebradas, en una serie de espacios húmedos, estaba caracterizado por humedales y eso al final se ve en la propuesta. Ahora no sé por qué razón, perdón, aquí está como, me aparece el texto en negrito, no sé por qué razón, pero tal vez se lee. Aquí se trata de adaptar el proyecto a la condición local. No se trata ni siquiera de inventar la condición ni de adaptar el sitio hacia el proyecto. Es al revés. El proyecto siempre se tiene que adaptar al sitio, ¿verdad? Y se ve también una estrategia de conjunto. Si se fijan, si queremos hablar de sostenibilidad o de bioclimatismo, lo que sea, tenemos que pensar en cómo funciona el conjunto. Incluso hasta las cuestiones como las instalaciones hidráulicas, las instalaciones de drenaje. Si notan, aquí hay ciertos subsistemas, ¿verdad?, que permiten que haya una purificación del agua, una filtración del agua y, en algún punto un reciclaje de ciertas aguas que sirven después para regar las plantas por gravedad o por sistemas mecánicos. Entonces, al final, el tema de la sostenibilidad acá o el del bioclimatismo se refiere a pensar en los sistemas hidráulicos, los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos y su posible integración al funcionamiento del conjunto como tal. Además, el hecho de diseñar así, como ustedes ven, en ciertas partes hay ciertos riegos, es para enfriar la temperatura de los edificios. En realidad, el microclima del lugar es diseñado para mejorar el confort del espacio que es este edificio, que en realidad es un laboratorio. Entonces, hay diversos sistemas que se ven evidenciados acá. Ahora fíjense cómo la red de humedales tiene que ver con la circulación completa de las aguas y que de todos modos no se discrimina el hecho de que también las aguas negras van a tener que salir en algún punto y salen hacia una red principal. Si se fijan, hay una serie de circuitos diseñados que tienen que ver con los edificios, que tienen que ver con los sistemas de agua naturales y tienen que ver también con los sistemas artificiales de agua, ¿verdad? Entonces, al final, incluso a nivel de corte, se diseña pensando en esa condición de humedal, pero no es completamente natural, sino que también hay un diseño humano detrás del funcionamiento del complejo como tal. Y se ve también, incluso en el tema del diseño del paisaje, que si se ven es bastante silvestre, porque si vamos a hablar también de bioclimatismo, tenemos que respetar las condiciones del lugar. Y una de las maneras más fáciles de respetar es diseñando jardines. O sea, diseñando jardines que no tienen nada que ver con la ecología del lugar. Si notan, los jardines aquí son ultra silvestres. O sea, al final el mantenimiento es menor porque son especies que ya están adaptadas al sitio. Vemos el diseño de la cuestión esta de la quebrada que pasa por debajo del edificio, que el edificio tiene integrado esa cuestión en su funcionamiento, porque después el agua se dirige hacia unos sótanos en donde hay un equipo de bombeo y hay un sistema de purificación del agua que después sale al resto del conjunto. Vemos la arquitectura también, no pasa nada si usamos techos con agua, que yo veo que muchos de ustedes están más bien escondiendo los techos, cuando en realidad esto se trata de plasmarlos en un lenguaje contemporáneo, pero que también sean útiles y tienen esa proyección para proteger del sol. Si se fijan, no todos los espacios están construidos, porque tampoco se trata de eso. Se trata de que el proyecto se adapte en la manera más posible o la manera más fácil a las condiciones del contexto. Otra serie de cosas también, si ustedes se fijan, el proyecto está adaptado al tema del contexto. Los conjuntos ecológicos no tienen jardines ornamentales, no tienen ecosistemas. O sea, pensemos a nivel de ecosistemas, dependiendo de la situación. Nosotros estamos más bien en un lugar con un clima un poco más seco, en donde no se podría generar esta serie de humedales, pero hay que pensar en qué tipo de conexión con la ecología del lugar estamos teniendo. Además, ahí escucho una interferencia atrás. Pensemos cómo los sistemas naturales enfrían la temperatura de los edificios. Se trata de que funcionen para que generen más confort, ¿verdad? Aquí no entiendo por qué todo el texto me está saliendo en negro, pero ahí me disculpan. Trabajar o diseñar para respetar la ubicación del lugar no significa que no voy a trabajar con formas modernas o con espacios modernos, para nada. Significa que más bien que yo tengo que reinterpretar las cuestiones para que se adapten mejor y que yo piense también en la utilidad o en la materialidad de las cosas. Fíjense,
un poco en el cromatismo y en la relación que tiene el edificio de frente con el contexto. Quizás es mucho más humilde el contexto, que se parece mucho a donde nosotros estamos ahorita diseñando. Pero el edificio trata de respetar ciertos elementos vernáculos. Además de que, si se fijan, hay una serie de elementos aquí que son pensados en el confort interno, ¿verdad? Hay un doble techo ahí porque hay una ventilación superior, hay una posibilidad de que por arriba salga el aire caliente, por abajo entre el aire frío, y al final hay una circulación natural en el espacio, ¿verdad? Vean que el primer piso sirve como un zócalo, el segundo piso, porque el material que está abajo tiene una mejor condición o tiene una mayor resistencia a la humedad que el material que está arriba. Entonces, son cuestiones que van con los detalles, ¿no? O sea, van con los aspectos de cómo va a funcionar el edificio ante la intemperie, o ante la humedad, o ante el polvo, ¿verdad? La sección estaba diseñada para proteger. Si se fijan, aquí quizá el esquema no es tan bueno, pero habla de los mecanismos que debe tener incorporado este edificio para propiciar una correcta iluminación, como propiciar también una correcta ventilación o un enfriamiento del espacio. Sería muy diferente si ese corredor, por ejemplo, no tuviera ninguna planta. Esas plantas sirven para enfriar el aire, para humedecer el aire, entra el aire ya húmedo, fresco al espacio y después sale por la parte superior, ¿verdad? Entonces, todo está pensado, porque al final la sostenibilidad no se hace con diagramitas ni con cuestiones así que no tienen ninguna aplicabilidad, sino que se demuestra. Fíjense que cómo todo está pensado para integrarse al contexto, para propiciar una mejor calidad de confort internamente, pero también están pensadas muchas otras cosas, como la modulación. Los espacios deben ser modulares, como les decía, para disminuir cualquier posible desperdicio, porque siempre va a haber desperdicio, pero a medida que podamos reducirlos, podemos estar hablando de un mayor grado de efectividad. Sí, hay madera, es cierto, pero la madera está protegida por otros elementos. Hay otras estructuras mucho más resistentes para ese tipo de cosas. El segundo proyecto también es de la misma firma y aunque era diferente, porque era un conjunto de casas, siempre el conjunto se piensa como un mecanismo para la circulación del agua o para la circulación de lodos, para la circulación de otros tipos de cosas, porque se piensa como un sistema las cuestiones. Fíjense, le estamos poniendo estos ejemplos también como para que entendamos cómo podemos expresar ciertos aspectos del bioclimatismo del proyecto. Al final, el camino, el Gran Sendero también es un gran corredor que sirve para todo el tema de las instalaciones o de los ramales, pero está conectado con otros sistemas seminaturales como humedales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Al final, el diseño del conjunto está planteado en la purificación del agua, porque la condición se prestaba para ese fin, ¿verdad? Pero eso significa también que hasta nivel de corte nosotros tenemos que diseñar claramente o teniendo conciencia de esa ecología, ¿verdad? Entonces aquí estoy mostrando una serie de cortes de ese conjunto que demuestran todo el tema de la circulación del agua en el caso de ser necesario, porque es necesario en lugares con pendiente pensar en cómo esto se va a poder utilizar para otros sistemas de riego. Piensen en el riego de los jardines, piensen en el riego o en la humidificación de varios espacios que van a necesitar mantenimiento en su proyecto, ¿verdad? Estos son una serie de cortes que demuestran que hay detalles de cada una de las cosas que van enfocadas hacia ese gran fin, ¿verdad? No voy a hablar demasiado de esto, pero les pongo esto como para ejemplo, para que podamos entender que al final estas cosas se tienen que ver demostradas en el diseño. Y el diseño de los espacios como tal nunca desconoce la ubicación. Es decir, siempre se construyen con un lenguaje vernáculo, pero contemporáneo, ¿verdad? Con tecnologías contemporáneas, pensando en esos procesos de circulación del agua, pero también pensando en los posibles problemas por humedad. Fíjense que el estanque no está pegado al edificio, por ejemplo, ¿verdad? Que hay una capa, que a manera de drenaje francés, que permite que si el agua se rebalsa, pues no se filtre directamente hacia la pared, que tal vez es vulnerable al tema de la humedad, como también están separados por capas algunas partes del edificio para proteger contra la humedad. Las ventanas están protegidas. Aquí en este caso, pues todavía el lenguaje es mucho más vernáculo, quizá, ¿verdad? Pero si se fijan, hay técnicas contemporáneas, ¿verdad? O sea, no significa que no vamos a hacer algo moderno por estar construyendo en Hualac, que también tiene que ver con condiciones del confort. Uy, ya me volé el tiempo, creo yo. Permítanme. Ok. Pensemos en temas de iluminación cenital cuando sea propicio. Eso también se tiene que diseñar el efecto. Pensar en la protección de las ventanas. También cómo vamos a proteger los espacios o qué posibilidad vamos a dar de proteger contra la humedad. En este caso, en esta imagen, ustedes miran el zócalo es de otro material para proteger la humedad de ese otro material que quizá tenga que ver algo con estabilización.
El muro de contención está separado del edificio en ese caso por el tema de la humedad, y fíjense que es tan húmedo que le crecen plantas a la cuestión, ¿verdad? O sea, hay temas aquí que tienen que ver con cómo se van a drenar las aguas, con cómo se va a proteger el edificio, el mantenimiento del edificio como tal, sin caer demasiado ese discurso que todo tiene que ver con adobe o que todo es hecho con tecnología de punta que involucra materiales traídos de afuera. Este es otro ejemplo que quizá los que están repitiendo la clase se recordarán. Este es un proyecto de un laboratorio en Dallas, no, perdón, en Maryville, que eso creo yo que queda por la costa este. Y el proyecto se planteó, o sea, la volumetría se planteó pensando en dos cosas, ¿verdad? Primero, en una zonificación funcional, en donde teníamos todas las aulas y los laboratorios en una serie de cuerpos azules, como lo ven ahí que dice machine, y las partes vernáculas, que se dice que son las grandes entradas al edificio, también tienen una función ecológica, una función de bioclimatismo, porque son los grandes ductos de aire, son las cuestiones que conducen el aire y que hacen que el aire circule adentro del espacio y que también salga. ¿Y eso cómo se ve materializado? Al final se ve materializado de esta manera, ¿verdad? Ustedes ven que el bloque, el gran bloque gris, está cortado por una serie de elementos que lo que hacen es conducir, ingresar y sacar el aire, ¿verdad? Y que también va sobre un tema de cómo se zonifica el espacio, ¿verdad? Los espacios que necesitaban una mayor protección hacia la luz del sol están ubicados al norte, y esas son las manchas azules que ustedes ven, mientras aquellos que tienen una tolerancia mayor están ubicados al sur. Al final, estas cuestiones son enormes, sí, son enormes, pero sirven para un montón de situaciones que permiten un mejor funcionamiento del edificio, un mejor confort. Si se fijan, incluso el tema de las bajantes está pensado. Vean hacia dónde drenan, no drenan directamente hacia la grama en ese caso. Se piensa incluso en los temas de cómo la relación del edificio con el contexto. El tema de la humedad también se ve reflejado acá, de cómo se tiene planteado, que quizás no es una práctica muy común en nuestro medio. Yo estoy plenamente convencido de eso. Pero son cuestiones de las cuales podemos aprender, ¿verdad? Incluso el tema de qué materiales utilizo, qué cantidad de mantenimiento voy a requerir, de cómo voy a evacuar las aguas. Todos esos son temas importantes que son y están estrictamente ligados con el ejercicio de diseñar. Yo no diseño para después ver qué materiales le pongo. Yo tengo que pensar desde el inicio cuáles van a ser los materiales o los sistemas que me van a traer menos problemas, ¿verdad? Este es uno de los últimos, ya casi como para finalizar. Este es un centro de entrenamiento para militares y de atención al público que está en Dallas. El edificio está en la mitad, como ustedes ven, en un paisaje más o menos rural, con un valle bastante bonito, ¿verdad? Que es una planicie, porque en Texas no hay ni una sola montaña. Y trata de reflejar esas condiciones en el diseño. O sea, siempre hay una cuestión de respetar la ubicación, de respetar aquellas cosas que hacen característico un lugar. Si se fijan los materiales, también hay una serie de gaviones utilizados de una manera que no estamos acostumbrados a utilizarlo, ¿verdad? Pero que de alguna manera integran mejor el edificio con su contexto. Y hay gaviones en varios puntos como para mediar esas cuestiones, que de repente hay una quebrada por ahí, que de repente hay unas depresiones que sirven para recolectar agua. O sea, hay una serie de cuestiones interesantes. Los techos, igual el edificio no esconde los techos, aunque cierre de una manera bien elegante. La altura de los componentes también tiene que ver con el confort interno, y al final una de las cuestiones que se pidió en este proyecto es que respetara el valor escénico del lugar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han considerado la vista hacia el Cerro de Agalta que está enfrente? ¿O cuántos han considerado las vistas potenciales del proyecto? Si esas no las tenemos contempladas en el diseño, ya desde solo por eso ya el proyecto ya no tiene una condición de respeto hacia el contexto, ¿verdad? Aquí vemos otra cosa que interesante. Si ustedes se fijan, hay una superficie gris en la esquina inferior izquierda. Ese es el estacionamiento. O sea, piensen cuánto calor están absorbiendo los carros, ¿verdad? O sea, porque no diseñemos normalmente con árboles en el estacionamiento no significa que no se deba hacer. O sea, hay una serie de cuestiones aquí que se veían desde la etapa de diseño. Fíjense que el proyecto se concibió pensando en esa relación del edificio a manera de gran granero, porque estaba en el valle, con su integración al contexto. Aquí al final el edificio, pues funcionalmente es bastante práctico, ¿verdad? Si notan, hay dos alas unidas por un espacio vestibular que al final se vuelve como comedor o como gran salón, porque es flexible, y eso es otra de las condiciones de
de la sostenibilidad es que los espacios puedan ser flexibles en la medida que sean posibles. No vemos un exceso de estructura, de hecho es casi perimetral, y eso significa que está pensando en minimizar la cantidad de estructura que tenía, que puede tener el edificio, y además está pensado en una condición de una circulación mínima. Si se fijan, si pudiéramos hacer un diagrama una tabla de circulación versus utilidad, nos damos cuenta que ahí quizá 85% del espacio es útil y el resto es circulación. O sea, es una circulación mínima por un espacio tan grande porque está bien organizado. Y esa es otra de las consideraciones que yo quiero traer a la mesa. Es más sostenible un proyecto que tenga un porcentaje mayor de utilidad que uno que esté lleno de paneles solares. O sea, solo se lo puede poner así. Entonces, si yo lo que quiero como premisa es sostener la idea de que voy a minimizar la cantidad de estructura, que voy a minimizar la cantidad de circulación, entonces el proyecto debe materializarlo en las técnicas constructivas que yo quiero proponer, ¿verdad? En tal vez exteriorizar la estructura, en dejarla solo a los márgenes, quizá agrupar los espacios de una manera más eficiente que permita minimizar la cantidad de circulación, pensar en esas condiciones de confort, pensar en ese tema material también. O sea, al final la composición se vuelve bien simple. Hay 3 o 4 materiales, 2 o 3 formas y eso hace el proyecto. El espacio vestibular, fíjense que tiene una buena condición de iluminación natural y artificial e incluso el principal sistema aquí es la iluminación natural, tanto directa como indirecta, que ustedes pueden ver en el techo. La iluminación vertical o artificial, perdón, viene apoyada en cada uno de esos de las posibles columnas que forman esos arcos que están alrededor del edificio, de estos marcos, mejor dicho, pero fíjense que hay un sistema de iluminación indirecta en la parte del techo, en la parte del cielo falso, ¿verdad? Que además es un discurso estético también, o sea, no porque yo les voy a poner tecnología de bioclimatismo significa que se va a ver feo el edificio, ¿verdad? Y al final, como les digo, el edificio refleja esa idea de gran granero en un valle productivo, ¿verdad? Pero termina siendo un centro de entrenamiento. Aquí podemos ver un poco de la tecnología del conjunto. O sea, estos gaviones aquí no solo están por pinta ahí, sino que en parte encausan una escorrentía que hay ahí que sirve después para una recirculación del agua que sirve para un riego en el lugar. O sea, todo está pensado. En resumen, si yo quiero decir que voy a diseñar proyectos bioclimáticos, yo tengo que diseñar con las condiciones del lugar, ¿verdad? Y esto tiene que ver con respetar la topografía, respetar el sitio, respetar las vistas, que los caminos, los edificios, los espacios reflejen esa realidad. Si yo quiero diseñar proyectos bioclimáticos, tengo que plasmar las estrategias en el edificio que procuren un confort interno. Entonces, fíjense en estos sketches que de repente fueron hechos al inicio, pero que después reflejan esa condición del edificio de tener techos proyectados para protegerlo, tener otros sistemas que disipen la luz solar, el ingreso de luz solar a los espacios, el tema del conjunto pensado para respetar los árboles que están en el contexto. O sea, un montón de cosas. Diseñar proyectos bioclimáticos exige considerar el clima en el edificio. Si se fijan, este proyecto está pensado, ya se nos va a cortar casi, entonces tal vez voy a seguir así cortito. Cuando termine esto voy a volver a invitarles a que ingresen o ustedes ingresen de nuevo a la sala, pero si se fijan, este es un proyecto, un concurso que fue en Argentina. En Argentina el sol tiene un movimiento diferente al hemisferio norte. La fachada norte es la fachada más afectada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el proyecto? El proyecto es circular, es cilíndrico y las paredes más gruesas están al norte y las ventanas más pequeñas están al norte, mientras las ventanas más grandes están al sur. O sea, es adaptar el proyecto al clima. Los detalles de cortes por fachadas tienen que expresar esa situación también. Pensar en la carga térmica que tienen los materiales. Pensar en cómo estoy protegiendo en cada uno de los accesos al sol. Y por último, diseñar proyectos exige estrategias de eficiencia. Sobre todo en los Zoom, por ejemplo. El Zoom debe prestarse una eficiencia pura, porque al final no se diseña pensando en una actividad, sino en varias actividades. Al final lo ecológico es pensar en la máxima utilidad, no tanto empezar a llenar las cosas con tecnologías que quizás no son necesarias. Al final, quiero cerrar con esta conclusión, ¿verdad?